Igual varias de esas, o sea, se puede recortar. Si hay algo que de pronto no nos gustara, pues Ah, se puede, borrar. sí, se puede borrar. Doña Tulia, entonces cuéntenos algo sobre usted. Mm, Yo nací en la Normal del Atlántico, en Barranquilla. Sí. Después, por ahí como a los 2 o 3 años, me fui para la calle 69 en una casa que construyó mi papá con mi tío Jesse, que ellos, mi papá es contador y arquitecto y mi tío es ingeniero civil. Construyeron una casa grande. Como él ya tenía como 5 o 6 hijos, mi papá tenía como 5 también, entonces se dividieron la casa y una parte la cogió mi tío Jesse y una parte la cogió mi papá. Era una casa que tenía un patio inmenso y grandísimo, se puede decir. El techo era de tejas de Sí, plásticas, plástica. plástica para que le entrara el sol porque el calor allá es terrible. Y, y había una abertura de como de 3 centímetros o 4 centímetros para que el viento que soplara entrara por ahí y nos refrescara a los que estábamos pequeños, que era mi hermano Leopoldo y mi persona. Mis hermanos, mi hermana Berta y mi hermano Ricardo y mi hermano Luis estaban ya como grandecitos. Y entonces, lo más pequeño era yo y Leopoldo. Y yo me acuerdo de allá de esa casa que había unos ventanales, así como los de aquí de esta casa, inmensos. Y mi mamá abría esas ventanas gran, a lo, las abría todas. Y yo tomaba tetero, que allá tetero le dicen a la huepanela con leche. Ah, sí. Y yo tomaba mucho ese tetero y Leopoldo también. Pero yo era una meona completa, me orinaba la cama de mis hermanos, mi hermano Leopoldo, y me pasaba para la cama de mi hermano Luis, y me meaba la cama de Luis, y la cama de Ricardo, y mis hermanos se ponían bravos y me decían cochines, me pegaban y me echaban que vaya para donde mi mamá. Yo iba donde mi mamá, le decía, me oriné. Mi mamá me decía, vengo, le lavo la colita y me metí ahí en la cama de ella. Y la cosa de las ventanas al otro día, mi mamá nos bañaba, los grandes se bañaban solos, que era Berta, Ricardo y Luis. Sí, Pero mi persona y Leopoldo no, que éramos pequeños. eran los menores. Sí, yo tenía como 3 años y Leopoldo como 1 año. Y él andaba sin calzones, así, Sí, con la antes, cola pelada. por el calor. Por el calor, era mucho calor que hace allá. Doña Tulia, ¿y usted recuerda qué tipo de juegos practicaban ustedes cuando eran niños? Y como, Pues nosotros, mi papá nos regaló una pelota fondo rojo, pepa blanca y una muñeca. Ya mi hermano le regaló un carro, que el carro cabía 4 personas en ese carro. Y ese carro lo cogíamos en ese patio y por allá nos dábamos unos tortazos jugando con eso. Y ya yo veía a mi hermano Luis que él se ponía a jugar fútbol con mi hermano Ricardo. Entonces yo jugaba fútbol con mi hermano Leopoldo y estábamos pequeños.
O sea que casi no jugaba con muñecas casi, No, ¿no? nunca me gustaron las muñecas, ni A la pesar de pelota que se esa. la regalaron. No, yo esa pelota y la muñeca, me acuerdo que yo viví después de los 69, nos pasamos porque había mucho ladrón allá. Mi papá vendió la casa, mi tío también vendió la de él. Y mi papá compró una casa en la 75, mi papá también allá, pero mi papá se vino para la 36 y compró toda una manzana al gobierno Sí. y montó la casa, como yo no le sé cómo le dicen aquí, eso que le echan harto cemento y concreto y todo eso para levantar las casas altas. No, tampoco sé cómo se llama. O sea, para dejarlas más altas del piso, como a otro nivel. Sí, más alta Del nivel de lo que él iba a construir, porque él construyó allá una cuestión de galpones para las gallinas, tenía 3.000 gallinas. Muchísimas. Doña Tulia, ¿y con quién jugaba? O sea, siempre Yo era con jugaba Leopoldo. con Leopoldo y con mi hermano Fabio, Sí, que eran los tres menores. los tres Y menores, jugaban sí. siempre Mi, fútbol. mi primo Fabio era así, los tres. Fabio llegó de Cartagena a vivir con nosotros ahí, porque ellos se mudaron para Cartagena. Mi tío Jesse se fue para Cartagena. Y yo llegué ahí con ellos. Y el juego de nosotros teníamos que limpiarle los galpones a mi papá, nos daba 1 centavo por cada galpón. Eran 5 galpones y los limpiamos con Leopoldo, mi hermano. Límpialo y la manguera era así de gruesa y Leopoldo me la ayudaba a arrastrar y mi mamá también. Y las gallinas no entiendo por qué el techo tenía que estar sucio de caca. Quién sabe, de pronto saltaban cuando las pisan. Habían unas barras y unos palos así donde ellas tenían que acomodarse ahí. Entonces nos tocaba lavar todos esos galpones, limpiar todo eso. Y cuando limpiamos y todo eso, ya nos bañamos con las mangueras, con harta agua, porque eso sí, allá papá nos mantenía harta agua. Y había que recoger a las 10 de la mañana. Yo entraba con un palo y con doble blue jean y doble camisa. Donde estaban los patios era un corrales, los corrales de las gallinas, y ahí ellos tenían los nidos y recoger los huevos. Llevaba un canasto, mi hermano llevaba otro y recogía. Él recogía un poco y yo recogía otro poco. Y nos devolvíamos y limpiarle los comederos, los bebederos a las gallinas. Era como un juego para ustedes. Sí, era un Sí. juego. Y señora Tulia, ¿recuerda de pronto si en estos juegos se representaban tareas del hogar, profesiones u otras, o qué papel debía, cada uno asumía un papel? O sea, yo soy como el más grande, yo soy el que... Ah, sí, yo le decía a mi hermano que yo era la mayor y que él tenía Usted que era la hacerme jefe, ¿sí? caso y con un palo le daba duro. Si no, ay, pobrecito, yo me acuerdo y él se ríe. Me decía, pero no éramos sino los dos para jugar y teníamos que hacer un fogón y el fogón de 3 piedras, una allá, otra acá y otra acá, y meter unos palos así de gruesos que le llaman allá en la costa madrina. Para prender fogones para cocinar. Para cocinar una olla de aluminio que mi papá compró, y ahí traían toda la leche, la sangre que botaban las vacas, allá que mi papá tenía vacas también, tenía como 1.500 vacas. ¿Y para qué se cocina la sangre? Para dársela a las gallinas. Después de que está cocinada, se coge y se muele bien con harta cebolla y harto ajo
y eso se le reparte a las gallinas en los comideros con el maíz, con todo lo que le da jurín y todo, y dan el huevo bastante, pero la yema es amarilla, amarilla, y la gallina pone dos huevos Diario. diarios. Como papá enviaba todos esos huevos y los pollos bien preparados para Estados Unidos. Sí, doña Tulia, y usted después de que salió, bueno, ya creció, estudió terminó Sí, el bachillerato. yo hice la primaria en el Colegio de San Juan Bosco, allá estudié primaria, Sí, pero no la terminé ahí porque esa monja más cansona y me pegaban con un cíngulo que ellas tienen, con eso me pegaban porque yo era muy necia. se acostumbraba. Mientras me acostumbraba, yo dije, ay no, yo un día aprendí el camino de ahí, cómo era que el bus me llevaba y me traía y le llegué y le eché toda la lonchera a los perros, en lo que llevaba, los perros como me querían porque yo les daba comida. Y me vine para casa y me dieron una muenda que Sí. llevé sin lonchera, sin maleta, sin nada. Se retiró usted misma. Sí, pero es que mi papá también, yo tenía 4 años y él quería que hicieras en la casa oficios y fuera eso fuera para allá, para el colegio ese. Era como difícil. No, yo llegaba cansada a dormir allá. Por la tarde nos tocaba hacer eso porque en la mañana nos llevaban a mi hermano para la Normal del Atlántico, donde nací yo, y y a mí para allá, para el Colegio San Juan Bosco. Sí, Y yo ahí no estuve, yo estuve en varias partes, en varios colegios, porque era muy inquieta. sí. Ah, mire, Sí. doña Tulia, no. Y doña Tulio, ¿se cree que de pronto esos juegos que ustedes practicaron con su hermano influyeron de alguna manera en lo que usted esperaba hacer o hacer cuando fuera adulta? ¿De alguna manera se influyó esos juegos? No, los juegos que nosotros hacíamos después que ya nos mudamos de ahí de la 36 para Puerto Colombia, para la finca, era una finca grandísima de 70 hectáreas, y allá no teníamos sino que limpiar el salón amarillo y el salón rojo porque mi papá puso una sala de baile ahí y comida, así y vendía. Y recoger los huevos de la gallina que recogíamos, pero ya estábamos un poco más grandes. Y los juegos de nosotros allá era si ves las tapas de la cerveza, Sí. allá le dicen chequitas. Y esas checas, con un palo que cogíamos nosotros, Leopoldo me las tiraba, yo las bateaba y corra haciendo bases para correr que la primera, la segunda, la tercera y jonrón, béisbol. Jugaban béisbol. Después Sí. del fútbol se inclinó por el béisbol. Por béisbol. Si nosotros jugábamos fútbol, béisbol, jugábamos voleibol, pero con mi hermano. Después me hice amiga de un negrito, Sí. Carlillo se llamaba él. Y el negrito iba a la casa y jugaba con nosotros. Ah, bueno. Pero yo no sé si eso influiría, pues lo único que les sé decir es que mi papá no y mi mamá no caminó por un buen camino. Nos llevó a que fuéramos gente de bien, trabajadora. Y mi mamá decía, uno no debe estar mendigando, sino trabaje, que para eso les di La estudio. independencia, ¿sí? Sí, mi mamá decía que teníamos que ser muy independientes. Yo trabajé después que allá en Barranquilla, yo estudié en Cartagena y estudié en Turbaco Bolívar, en Cartagena en el Colegio de la Candelaria, siempre con monjas. Yo me gané una beca
y pasé ahí y no me cobraban nada. Me tocaba ir a comprar los zapatos, el uniforme y los libros. Sí. Y allá me tenían, en Semana Santa me tenía que ir para la casa, volver otra vez, en vacaciones de junio me iba para la casa y regresaba otra vez así. Y yo estudié todo eso en la primaria, estudié quinto de primaria porque yo prácticamente no hice la primaria completa. Por lo que se retiraban. Mi papá me retiraba porque decía que las mujeres no teníamos derecho a ser estudiadas, si no era para los hombres. Sí, o sea que, ¿cuál era la imagen en su infancia de lo que usted cree que debía ser una mujer cuando era adulta? O sea, les decían, Pues preparada, porque hoy en día todo el mundo necesita, no es hoy en día, desde esa época. Las Sí. mujeres necesitaban saber sumar, restar, multiplicar, dividir, saber lo que estaba pasando en el país para poder trabajar, porque ¿qué iba a hacer uno atrás del papá pidiendo plata para la comida? No, uno tenía que aprender a defenderse. y esas ideas venían de su mami. Mi mamá era Sí. la que más me impulsaba, papá no. Papá a él no le gustaba que uno estudiara. Y mi hermano Leopoldo, vea, mi hermano menor que yo, me preparó y me dijo, yo oí que en Cartagena están dando unas becas. Si usted no se la gana, usted no quiere estudiar. Están dando becas para quinto de primaria y primero de bachillerato, que era cuando sexto que le llaman ahora. Ahora sí. Yo me gané esa beca con el internado y yo hice quinto de primaria y sexto allá. Sí. Me fui para Turbaco Bolívar, allá porque allá en Turbaco Bolívar había el bachillerato todo completo. Pero cuando yo llegué allá a Turbaco Bolívar, allá no había sino hasta de segundo bachillerato, o sea, de séptimo a noveno, se puede decir. Así antes a veces se terminaba el noveno y ya no seguía. Y no seguía porque no había más estudios. Pero yo allá jugaba, jugaba béisbol, voleibol, básquetbol, y yo les llevé varios triunfos a las monjas esas de básquet. Sí. Sí, yo era muy buena en básquet y buena estudiante. Después de que estudié en ese colegio, yo regresé otra vez a Barranquilla, porque ya no quedé, no había más que hacer, allá no había el bachillerato completo, no había ni quinto, o sea, décimo y once, que lo llaman ahora. Y a mí me tocó ponerme a trabajar niñitica. Para poder terminar el bachillerato. No, trabajar porque yo vine y le dije a mi papá que como él no me quería dar estudio y ya las monjas no me aceptaban allá, yo tenía que terminar el estudio, entonces él dijo que hiciera lo que me diera la gana mejor dicho, él no quería sino que estuviera limpiándole, lavándole, él tenía un colegio allá, yo le dictaba clases en ese colegio. Sí. Sí, yo le dictaba clases a tercero de primaria, cuarto de primaria y quinto de primaria. Yo era profesora ahí en ese colegio, a mí me gustaba ser profesora. Y yo me preparaba y les enseñaba y me iba muy bien. Pero al ver que él no me pagaba ni nada, sino que en la comida, desayuno, almuerzo y comida. Y sí, límpiale los salones, bárrale, entonces yo dije, esto no es vida mía. Mi mamá me dijo, si usted quiere, yo me voy a separar de su papá. Y mi mamá se separó y me dejó con mi papá y mi hermana. Y se llevó los varones. Ah, Se fueron a vivir a Barranquilla, entonces yo le dije a mi papá que no, que yo me iba. Me dijo que me amarró y me amarró con una cadena en las piernas y un candado.
Y yo con una pata de cabra rompí el candado y eché toda mi ropa y la de mi hermana en una maleta que se usaban antes de, yo no sé, un baúl, sí lo conozco. Sí, he visto como unos baúles de madera. Sí, grandes. Y me los eché aquí y le dije, ya vengo hermana. Y fue de una señora que me conocía, se llamaba María, y le dije, María, guárdeme esto aquí que me le voy a volar a mi papá. Y después traje a mi hermana Carmen Elisa, me la cargué así porque Carmen Elisa tenía un piecito malo. Sí. Le iban a cortar el pie. Y entonces yo la traje donde María y María nos regaló para los pasajes. Y de ahí cogimos un bus para Barranquilla, la 72. Mi mamá vivía cerquita a la 72, está cerca del estadio. Llamamos a mi hermano fue y nos recogió y nos llevó para la casa donde ellos estaban viviendo. Y a mí me tocó con mi hermanita chambear, trabajar, mijita. Para poder terminar el estudio. Para poder ahorrar plata, para poderme venir para acá, para Bogotá, a terminar mis estudios. Y entonces como mi hermano Leopoldo estaba estudiando en la normal, en el Colegio Barranquilla de Varones, él me prometió que lo sacara yo adelante al primero y que él después me ayudaba. Yo le dije, bien. Yo comencé a trabajar con mi hermanita y menores de edad nos tocó ponernos zapatos de tacones, medias largas. Y le decíamos al doctor, y cuando lleguen aquí, ¿qué irán a hacer con nosotros? Entonces dijo, no, cuando vayan a venir aquí a revisarlos del trabajo, usted se hace la boba y se sale para la calle con su hermanita. Ay, eran muy jóvenes. Sí, jóvenes, nosotros éramos jóvenes. Entonces, pero nunca pasó eso, jamás. Yo siempre que todos los días entraba, yo limpiaba el consultorio y todo eso, un consultorio odontológico. Trabajaba mi hermana y en el otro trabajaba yo. El doctor se llamaba Álvaro Ferrer y el otro se llamaba Hugo, pero yo me acuerdo de Rojas, Hugo Rojas, Sí. el de mi hermana. Nosotros ahí, yo seguía ahí trabajando y le dije a mi mamá que yo quería venirme, que mi hermano, como ya yo había ayudado a mi hermano Leopoldo para que se viniera para acá, para Bogotá a trabajar y a estudiar, y él lo hizo así. Él, con lo que yo le conseguí para los pasajes, para ropa, y él llegó de un hermano mío que estaba aquí, que se llama Luis. Sí. Luis lo comenzó a ayudar y le dijo, a trabajar, mijito, nos toca meternos a estudiar con contaduría para poder salir adelante, y trabajamos de día y estudiamos de noche. Así hicieron, se pusieron a trabajar y estudiaron en la Gran Colombia, se graduaron de contadora y de la Gran Colombia. Sí. Mi hermano me decía que le mandara y yo de lo que trabajaba le mandaba. Me dijo, vaya ahorrando para cuando llegue acá a Bogotá para que termine los estudios. Yo fui ahorrando y me vine para Bogotá. Él me dijo, no hay problema. ¿Usted con quién se vino? Y le dije, sola. Y mi mamá, ¿y por qué la dejó? Y ella no se quiso venir. Al año de estar yo aquí trabajando, mi mamá se vino. Sí. Se vino con mi hermana y con mi hermano. Se vinieron los tres. Mi mamá se puso a trabajar. Mi mamá dijo, yo traje una plata y usted quiso su plata que ha trabajado aquí. Yo le dije, yo tengo ahí ahorradito. Dijo, con eso vamos a buscar colegios para que termine el 10º y el 11. O sea, el quinto bachillerato y el sexto bachillerato. Yo pagué lo que fue lo de quinto, la mitad.
y los uniformes, y metí a mi hermana a estudiar también porque mi hermana no había hecho em, el quinto de primaria ni bachillerato, nada. Ah, íbamos atrasadas. Sí, ella cogió el quinto de primaria y terminó todo el bachillerato ahí. Y yo ahí terminé el bachillerato. De ahí del bachillerato yo salí derecho a estudiar en el Colombo Americano, el secretariado. Ahí comencé a trabajar y y estudiar y trabajar, porque yo trabajé con el Colombo y estudié con el Colombo. Bien. Y mi hermano me ayudaba, Leopoldo me ayudaba. Y me decía que aprenda a hablar el inglés y yo lo entendía, pero yo No lo podía hablar. no, no lo podía hablar para nada. Pero mire, yo trabajé con el Colombo Americano y entendía el inglés y ahí me defendía. Trabajé con Cafán de la 53, Sí, 51. Sí. 51, ahí trabajé también haciéndole eso que mandan a vacaciones las peladas y queda el campo libre. Yo trabajé como 3 o 4 meses ahí haciéndole eso, a las vacaciones. Después me fui para Bucaramanga y en Bucaramanga trabajé en la Universidad Industrial de Santander en la UIS No. y trabajé de modelo en Ropa el Roble. ¿Sí? Sí, yo trabajaría de modelo en el departamento de contabilidad, trabajé en contabilidad y después de que salía modelaba y me pagaban todo eso. O sea, le iba bien. A mí sí me iba bien, era que yo era muy avispada, y allá también estudié, repasé un poco la contabilidad, repasé cosas de allá que me habían enseñado en el Colombo Americano. Sí. Doña Tulia, y ya viendo con el paso del tiempo, ¿usted cree que los juegos de la infancia le ayudaron o la limitaron en lo que soñaba hacer? No, Mm. los juegos de mi infancia, yo siempre aprendí a jugar. En los colegios les enseñaba a las peladas, allá a las monjas donde estaban, a las compañeras. Me ponía a jugar esos juegos que hay, que los pollos de mi cazuela y que se pone uno que pase el tren, que hay que pasar. Todo eso le enseñaba yo a las peladas allá y jugábamos. Y yo también le enseñaba a las niñas allá que jugáramos fútbol y béisbol. Sí, también. Sí, yo le decía, y a las escondidas. Sí sabe que uno se escondía y Y otra persona contaba. contaba. Y escondíamos una penca y un cinturón que lo llaman aquí. Y Sí. quien encontrara ese cinturón, ese era el que primero cogiera y le diera, ese quedaba. Yo me acuerdo los pencazos que me daban Sí. las compañeras, eran muy fregadas, eran más altas que yo, como yo era bajita y gorda, yo pesaba 80 kilos, Sí. de lo gorda que estaba en ese colegio. Y jugando básquet me adelgacé. No, yo pasé una niñez muy bonita y yo trabajé bastante, me fregué tanto. Y yo siempre pagué con ayuda de mi esposo y con la ayuda de un hermano el seguro social para, para tener algo, porque yo decía mañana que Claro. Doña Tulia, o sea que el hecho de que usted pues se haya dedicado a la casa nada tiene que ver con los juegos de su infancia. no. Tomó la decisión. Yo me quedé aquí en la casa después de que tuve a Julián David, porque Julián David era muy enfermo del asma. Y de día, de noche, a cualquier hora, allá en el hospital metida. Yo estaba trabajando con un gringo y el gringo me decía, y es que yo le voy a pagar a usted para que esté metida en el hospital de la Misericordia. Pero sí, era el hijo, sí.
Ah, bueno, doña Tulia, entonces pues yo creo que ya finalizamos. Eso era todo. Era más o menos para saber si los juegos que usted jugó de niña de alguna manera la influenciaron. No, no, los juegos no. Mire, yo ahora veo allá donde voy Sí, y yo le digo, ¿y por qué no le enseñan a uno un juego desde niña de los que jugábamos antes? Y entonces dijo un señor ahí que cuál juego, y yo le dije, ay, mire, hay un juego que dice que pasa el tren, que ha de pasar y no sé qué, y yo les dije, ya lo hicimos. Y una vieja, ay, no, ya eso no. ese se llama El puente está quebrado. Sí, ella no. Ella les gusta llegar a pintar, hacer A esto, dibujar. sí, a dibujar y colorear, hacer mandalas. ¿Sí sabes qué son mandalas? Sí, Esos, a dibujarlas, a no sé. Y yo, no, estoy muy aburrido aquí. Sí, yo digo así. sí, usted quiere es como hacer unos Una juegos actividad que más. uno pueda mover el cuerpo, pues Paola sí lo pone a bailar a uno, sí, Sí, yo la hacer he visto. ejercicio, que suba, que baje, mueva los hombros, que bailen, todo eso. Pero hay señoras que no, Quieren es otra parte, otra sí, otra, forma de ella recrear. le gusta es tejer como su mamá, que ella, Sí, y a mí no me gusta tejer. sí. No, mira, yo me jodí mucho mis ojos después de que estaba acá en la casa y allá en donde mi mamá que viví con ella un buen tiempo. En el norte yo que no trabajé con... Llegaba del trabajo de donde el gringo y siénteme a limpiar a Paola, la recogía del jardín, la limpiaba, la bañaba, del tetero la los pañales, atiéndala y siénteme en la máquina de coser, a cerrar faldas, a ponerle las